Bueno, después de esta interesante conversación con Pavel Isa, creo que ha sido una importante exposición sobre muchos temas de la agenda nacional en materia económica y que impactan los bolsillos y la economía de todos. Creo que ha sido muy provechosa esta conversación. Vamos de inmediato con el comentario del hermano Víctor Villanueva. Bueno, 209 años del natalicio de nuestro padre fundador de la patria, el que idealizó el proyecto República Dominicana como una nación libre, soberana e independiente. Hoy es un día para hacer honor al dominicano más insigne que ha tenido esta nación y que siempre, siempre debemos marcarlo como razón y ejemplo a seguir en todas nuestras actuaciones públicas y privadas, en lo que tiene que ver con el compromiso sagrado que tenemos cada uno de nosotros desde nuestros umbrales, desde nuestras curules, desde nuestros espacios, actuaciones y decisiones, hacer patria cada día. Es razón de orgullo siempre tener el hombre que idealizó, tener como referencia a este hombre que idealizó, proyectó, comulgó su vida para idealizar un proyecto nación que todas sus actuaciones que se han establecido desde los historiadores fueron siempre actuaciones de cara a la concepción de un proyecto de derechos, de equidad, de un proyecto nación que haya sido siempre sobre la base de la justicia. Duarte pudo haber tenido el ejemplo de la tendencia del momento en esta época de declararse un emperador, de declararse un dictador, de declararse ahí un eterno desde el poder, y no fue así. Al contrario, sus niveles de sacrificios a las causas políticas del momento evidencian claramente cómo cuidaba ese proyecto, cómo esto fue, qué significó y matizó en su vida y aún desde el exilio todo lo que él en verdad pretendía que se resguardara este proyecto nación, que le surgió desde cuando José Núñez de Cáceres, en la independencia efímera, fracasó con ese intento, esencialmente, entre otras cosas, por no haber tenido apoyo de la gran unión de naciones de América que promovía José Martí y que estaba inmiscuido en los problemas de la Gran Colombia en ese momento, y que de alguna u otra manera vio entonces José Núñez de Cáceres ver sucumbir este proyecto de independencia que se ha tipificado como efímera. Y eso matizó a Duarte, y desde ese momento él idealizó y puntualizó distintas acciones que dieron como resultado lo que el 27 de febrero enarbolamos como Día de la Independencia de nuestra nación. Así que el honor al patricio insigne, al que siempre con sus idearios cada uno de nosotros debemos de hacer valer y preservar para las venideras generaciones de nuestra nación. También, señores, señalar el tema de que, y sobre todo con lo que hemos visto acumulándose en este debate en relación a lo de esta planta de Punta Catalina, aquí los temas seguirán picando y extendiéndose de cara precisamente a lo que ha significado este debate sorpresivo, porque ni fue debidamente anunciado y ha causado mucha extrañeza que el mismo presidente Luis Abinader, antes de someter este palo acechado al Congreso Nacional, no haya hecho sus acostumbradas alocuciones a la nación con respecto a un proyecto tan fundamental, y que de alguna manera, aunque esto haya sido propio del capricho del presidente Danilo Medina, realmente, y siempre lo he señalado, la razón, no la forma, pero la razón de Punta Catalina, de lo que hoy se llama Punta Catalina, siempre era justificado
porque la razón principal de esta planta es la producción de energía a menor costo, pero sobre todo que incidiera en el mercado de los precios, de los costos de energía. Pero esto está planteando entonces, este escenario, este debate se plantea un escenario difuso, y con un escenario difuso planteado por el mismo gobierno. Porque si Punta Catalina es para bajar los precios de la generación de la electricidad, ¿para qué desde noviembre pasado nos están elevando los costos de la electricidad misma? Es decir, se estaba aquí garantizando unos sobreprecios a lo que de alguna u otra manera tendrán esta planta. Eso es un punto. Ahora, en lo que se señala con respecto al mecanismo del fideicomiso, que se ha establecido claramente como un mecanismo para esta administración, el fideicomiso es una figura jurídica expedita, confiable y que viene del derecho anglosajón, viene del derecho inglés, que no está sustentado en la familia jurídica romano-germánica, que es la familia jurídica a la cual nuestro país, vía los códigos napoleónicos, pertenece. Y obviamente que cuando a un régimen jurídico usted le aplica figuras de otra familia jurídica como el derecho anglosajón, obviamente que usted va a tener ahí una dicotomía ya de entrada. Entonces, el fideicomiso, que es una figura anglosajona, usted le introduce a una figura, a una familia jurídica romano-germánica de derecho positivado, es decir, derecho escrito, vía leyes, vía normas, no vía jurisprudencia. Entonces ya usted está poniendo ahí un elemento distorsionador del Estado de Derecho. Y peor aún, cuando usted lleva al presidente a firmar sendos decretos para actividades, insisto, hasta de pesquería. Usted está exponiendo al mandatario a que sus actuaciones y decisiones vía esos decretos sean revisadas más adelante. Y el presidente Luis Abinader tiene que cuidarse de eso. Por lo tanto, la forma en la cual el gobierno ha sometido esto, primero, ha sido subversiva. Y segundo, el mismo acto de ser subversivo genera la sospecha. Pero la sospecha se diluye si en el planteamiento hay respuestas. Pero el planteamiento hecho, como se ha hecho, genera más inquietudes aún que respuestas mismas de cara a esta figura del fideicomiso planteado para Punta Catalina. Entonces, si hubiésemos tenido una ley de fideicomiso público, que de hecho debió de empezar por ahí. El mandatario lo que debió de mandar al Congreso primero fue una ley de fideicomiso público o una reforma a la ley de fideicomiso actual del 2011. Porque no haciéndolo, o como lo ha hecho con los otros 14 proyectos de fideicomiso públicos que ha impulsado esta administración, está poniendo en relieve que todos esos fideicomisos son ilegales. ¿Y qué es ilegal? Contrario a la ley o sin sustento de ley. Entonces, de esa ilegalidad, usted no puede legitimar elementos como lo que Punta Catalina está acéfala jurisdiccionalmente. No es verdad. Eso estuvo siempre en la CDE, pero este gobierno se matizó en que había que desaparecer la CDE. Ya ahí viene el primer problema. Segundo, se pasa al Consejo de la Sede, pero este gobierno viene y fusiona los 3 consejos de las 3 sedes. Y entonces, de una manera u otra, sí genera el problema de la jurisdicción de potestad de dirección y conducción de esa planta. Y venimos entonces a un sinnúmero de actuaciones y posiciones que llaman a la sorpresa de todos, como la del mismo ministro de Energía y Minas, autodeclarándose incapaz de dirigir una planta. Un señor que para mí tiene las mejores luces, es una de las mejores mentes que hay,
Usted puede estar de acuerdo o no con él, pero don Antonio es una figura que estudiado en las mejores universidades elitistas del mundo. Él no es un improvisado. Y tanto él como sus principales discípulos, y ellos saben a quiénes me refiero, pueden dirigir y más, no una, 7 Punta Catalina. Entonces, la postura del Estado y la acción del Estado expresa en ese contrato sometido al Congreso, insisto, genera más sospechas que respuestas. Pero yo no voy a ahondar más en los detalles que realmente rompen con esa lógica, porque yo entiendo que ya con las mediciones que ha hecho el gobierno, en lugar de ponerse a pagar publicidad en prensa escrita sobre lo que es un fideicomiso, después que firmó 15 fideicomisos, yo creo que eso es botar el dinero. Tenemos que centrarnos ahora más bien en darle la respuesta a la sociedad, en modificar lo cuestionable de eso sometido al Congreso antes de que llegue al Senado, y eso que es cuestionable, que la sociedad lo vea como respuesta a las inquietudes básicas de la sociedad. Y los intereses que estén ahí expuestos tienen que hacerse más visibles, porque el oscurantismo tampoco es el mejor aliado. Nosotros tenemos que centrar esto en un debate de transparencia, en la confianza de lo que significa generar energía para una nación con un objetivo estratégico donde quiera que usted se mueva. Pero vamos a centrarnos en las acciones del gobierno. Vamos a ver qué el gobierno va a seguir definiendo con esto y cómo se continuará este debate. Y finalmente, agradecer la invitación que nos hicieran desde el Ministerio de Educación. Estuve ayer en el acto de lanzamiento de las cátedras ciudadanas del Ministerio de Educación. Yo salí bastante regocijado porque no solo de la ciencia se deben formar a los niños. Nuestras generaciones necesitan elementos adicionales, extracurriculares en sus diseños curriculares. Y yo siempre me he preguntado que para qué se estableció tan extendida sin haber generado contenido. Y como en consulta con muchos especialistas en educación, nos dimos cuenta que lo que se estaba era multiplicando por 2 la repitencia de un currículo que ya de por sí era deficitario. Es decir, que estábamos ahondando más en lo deficitario en la enseñanza de nuestros hijos, teniendo una tanda extendida sin un currículo establecido. Y yo creo que estas cátedras ciudadanas pueden y van a complementar perfectamente eso. Ahí hay un ejercicio extraordinario de más de 52 disciplinas que han sido ya documentadas por el Ministerio de Educación y que van a estar y que están desde hoy al servicio de nuestros hijos en las escuelas, en enseñanza de artes, de cultura, de gastronomía, de identidad cultural, de todo lo que tiene que ver con el civismo, con el comportamiento social. Y eso realmente eleva de orgullo, porque todo el laboratorio social de nuestra nación, y sobre todo haciendo uso del planteamiento de Augusto Comte, de lo que es el modelo central núcleo de la sociedad desde la familia, también la escuela, que es tu familia, desde ahí debemos de establecer el modelo correcto de sociedad que queremos, que necesitamos y que debemos todos a unir esfuerzos para que así sea, y que sea esto una nación como Duarte lo quiso. Y qué bueno y propicio que el Ministerio de Educación ha establecido con el inicio o con el natalicio del prócer Juan Pablo Duarte estas cátedras ciudadanas, porque más que Duarte hubiese estado bastante orgulloso de una iniciativa y de una modificación curricular como esta en beneficio de nuestros hijos. Rumbo de la mañana. Estás escuchando el Rumbo de la Mañana, el rumbo de país con